Malditas garrapatas. Merecéis morir todos los días de vuestra vida. Judíos, rojos, maricones. Me dais asco. Me da asco pasar entre vosotros. Me da asco vuestro olor a perro sucio. Me das asco tú. Tú y tú. Mi madre siempre decía que el mejor antídoto contra el temor es el recuerdo. Al menos así no se me clavan como puñales los disparos de estos malditos nazis. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que sentí el calor de un abrazo, de una caricia, de un beso. Puede que fuera en Francia o incluso antes, en España. No. En Francia también los tenía. Mi madre se encargaba de ello. Incluso cuando ya casi no podía moverse. Ahora, con los del barracón nos damos algún abrazo en pequeños momentos de alegría, que más que alegría son nervios y tensión acumulados. Agradezco cuando esos brazos me cobijan, pero no son los brazos que me gustaría que lo hicieran. Tengo miedo. Mucho. Pero no puedo mostrarlo. Estos hijos de puta son perros de presa que saben detectarlo. Mi padre siempre decía que no debo enseñarles cómo me temblan las piernas cada vez que uno se acerca. Y que tampoco debo mostrar ni un poquito de felicidad, aunque aquí nunca la ha habido. Simplemente hay que pasar desapercibido, porque aquí, hagas lo que hagas, eres objeto de sus burlas, de sus insultos, de sus humillaciones, de sus balas. Pero da igual que no hagas nada para que no se fijen en ti, da igual, antes o después. Eres tú quien completa una de esas carretillas cargadas de muertos. Hace año y medio salíamos de España, mi madre, mi padre y yo. Mamá, mi madre, una mujer buena, que tan solo se dedicó a cuidar de mi hermano y de mí, que nos educó lo mejor que pudo y que supo. Nunca mostró sus ideas y nunca dejó que nosotros lo hiciéramos. Papá, mi padre, que trabajaba de sol a sol en el campo para traer un bocado a casa, ambos tuvieron que vivir con la muerte de mi hermano. Cayó enfermo y a los pocos días lo estábamos enterrando fuera de la tapia del cementerio donde no crecen los cipreses, porque el cura se oponía a enterrar en su tierra santa a una familia de rojos, ateos y comunistas, como él nos llamaba. Y es cierto, éramos ateos, soy ateo. No es posible
que mientras nosotros nos moríamos de hambre, hubiera gente que vivía con todo tipo de lujos. Y aún así, cada noche, en el silencio de la oscuridad, escuchaba a mi madre rezar. Decía que Dios es bueno, que nos quiere y nos protege a todos por igual. Mi padre la contradecía. Debe ser que estaba muy preocupado protegiendo a los ricos, porque de nosotros se olvidó. Huimos como perros exiliados para que mi padre no acabara con un tiro entre ceja y ceja en el paredón. Mi madre no soportaba la idea de quedar viuda, pero tampoco la de separarse de él. Por eso teníamos que irnos. Unos conocidos nos esperaban en Francia. Ya veríamos cómo nos ganábamos la vida. En aquel momento tocaba sobrevivir. ¡Qué mal habíamos hecho nosotros! ¡Ninguno! Acababa de terminar la guerra civil en España. ¡En nuestra España! ¡La de todos! No la de unos pocos. Y nos estábamos metiendo, sin saberlo, en un conflicto mucho mayor. Nada más poner un pie en Francia, nos enteramos de que le había plantado cara a Alemania. Nuestro miedo se hizo atroz. En el camino de viaje a Francia, ya habíamos decidido cómo nos ganaríamos la vida, y la vendimia sería la forma. Así lo hicimos toda la campaña, pero con el nudo en el cuerpo de saber que algo malo se avecinaba. Más de una noche escuché a mis padres hablar de una huida a América. ¿Pero huir de qué? En Francia estábamos en peligro. Y en España, en nuestro país, simplemente no nos querían. Pero si debíamos morir, mejor hacerlo con la cabeza bien alta. Aunque yo no soportaba la idea de pensar en la muerte de mi madre o de mi padre. A los pocos meses de llegar a Francia, mi madre se puso mala. Tenía mucha fiebre. El médico del pueblo donde nos encontrábamos no sabía qué le ocurría. Le daba algún medicamento, pero no conseguía mejorar. Recuerdo aquel día como si fuera hoy. 10 de enero de 1940. Tuvimos que tirar adelante, mi padre y yo solos, sin el calor de sus hermanos, de mis primos. Les envié una carta para contarles lo que había pasado, pero ni siquiera sé si la llegaron a recibir. Y pocos meses después, en junio, nuestro miedo se hizo insoportable. Alemania había invadido Francia. Unos conocidos, ellos sí, hablaban de irse a América.
Pero nosotros ya no teníamos ni fuerza, ni dinero para intentarlo. Y aún así, tuvimos la suerte de encontrar a un patrón que nos protegió tantas veces como fue necesario. Cuando caía la noche, nos metía en su granero, entre caballos, paja y pulgas. Pero mejor eso que morir. Y cuando se rumoreaba que los hijos de puta de los nazis venían buscando carne de perro, como así nos llamaban, él nos metía en un doble fondo de su casa. Y esperábamos a que se marcharan. Cada vez que se iban sin encontrarnos, era una victoria para nosotros. Hasta aquel día. El día que vinieron con los perros, fueron ellos los que nos tuvieron que descubrir al señor Climent. Lo ejecutaron allí mismo. Mi padre y yo íbamos a correr la misma suerte, pero tenían otros planes para nosotros. Una voz aguda, con un acento que aún resuena en mi cabeza, dijo: «Están fuertes, servirán para sacar piedra». Y cuando flaqueen, dijo otro, encañonando a mi padre con la sonrisa en la boca: y cuando flaqueen, ¡pum! ¡Auf Wiedersehen! Algo he aprendido de alemán en este tiempo. ¡Adiós! Quería decir aquel malnacido. Y cuando nos pillaron, hacía justo 3 meses que nos escondíamos de ellos. Y era septiembre. Y en aquel momento hacía 1 año que habíamos llegado a Francia. Por eso, por la noche, en el campo, el recuerdo de mi madre se hacía más y más latente. La imaginaba a ella junto a mí, como cuando era pequeño, y las pesadillas me sacaban del sueño. Ella se sentaba junto a mí en la cama y pasaba una mano por encima de mí hasta que me calmaba. Después metía el brasero en las sábanas y a continuación se acurrucaba a mi lado. Ahora estaba solo en una cama y mi padre en otra. Me moría de frío y de miedo. El miedo es una cosa que he llevado conmigo mucho tiempo, pero el frío, no sabía lo que era el frío hasta que no llegó el invierno.
Y aún así, tuve que dar gracias, porque mi padre y yo tuvimos la suerte de poder utilizar las literas de arriba. Los hijos de puta de los nazis, cuando querían jugar con nosotros, cerraban las trampillas de ventilación y esperaban a que nos ahogáramos. Con el tiempo supimos que lo hacían porque los gases de la respiración quedaban en las partes de abajo. Por eso siempre morían los de esas camas. Y conforme nos fuimos hacinando más y más en el barracón, repetían este macabro juego con más frecuencia. Y yo tuve que dar otra vez las gracias, porque tuve la suerte de compartir litera con mi padre. Y cuando escuchaba que se acercaban, me apretaba contra él, me cobijaba a su lado y esperaba que se marchara. Y sé que él también lo hacía contra mí. Tengo casi 30 años y no me arrepiento de pensarlo ni de decirlo. Ojalá lo pudiera seguir haciendo. Y cuando llegamos al campo, la propaganda nazi hacía ver que esto era un campo de trabajo y que el trabajo nos haría libres. La libertad la perdimos mucho antes de salir de España. Y ahora no solo perdíamos la libertad, sino el honor, el orgullo y la dignidad. Un día le dije esto a mi padre y a punto estuvo de darme una hostia. Me dijo que se contenía porque bastantes los palos que nos dan estos malnacidos. Pero me dejó claro que no lo volviera a repetir, porque nosotros no habíamos hecho nada para estar aquí y que mientras viviéramos con la cabeza alta, nadie nos quitaría el honor, el orgullo y la dignidad. Ojalá yo tuviera los cojones que tenía mi padre. Él era el único que le mantenía la mirada a cada uno de ellos. Aunque eso le costó varios sustos y golpes. El más fuerte fue el que le dieron con la culata de una pistola. Le rompieron la nariz por completo. No dejaba de sangrar. Yo no podía cortar la hemorragia. Y aún así me decía que le dolía menos de lo que a ellos les dolía que les mantuviesen la mirada. Me daba miedo su actitud, pero al mismo tiempo la entendía. Mi padre había soportado la muerte de mi hermano, de su hijo y la de mi madre, su mujer, y sabía que no saldría de aquí con vida. Lo único que quería era vivir con dignidad el tiempo que le quedara.
fue debilitando poco a poco. Su cuerpo cada vez era más esquelético. Los ojos los tenía hundidos en las cuencas y ya casi no podía moverse. Y no lo consideraban válido para el trabajo. Recuerdo aquella mañana, una fría mañana de invierno, como jamás había vivido yo. La tierra estaba cubierta por un manto de hielo que crujía a cada paso. Las manos no las sentía, prácticamente no podía moverlas. Y los pies los tenía entumecidos. A él le dijeron que no vendría con nosotros, que se iría a limpiar letrinas. Le dije que se negara, que estaba demasiado débil para hacer ese trabajo. Y me dijo, como siempre, con su orgullo, que prefería morir entre aquella mierda antes de que un nazi de mierda lo matara. Pasábamos la jornada picando y cargando piedras sobre nuestras espaldas, con apenas un plato de sopa en el cuerpo. Si es que a aquello se le podía llamar sopa. Los más desesperados se abalanzaban sobre la fila para recibir su ración. Pero ese fue un error del que pronto aprendí. Si quedabas de los últimos, corrías el riesgo de no recibir caldo. Pero los pocos trozos de carne o de verdura que ponían en el puchero se iban hasta el fondo. Y esa era mi pequeña recompensa. Cuando acabamos la jornada, volvimos al campo, a la puerta del barracón, y nos pasaron lista, como cada día, como cada noche, como han hecho hoy. Yo buscaba insistentemente a mi padre, pero no lo veía. Sabía que algo malo había pasado. Sentí la tentación de salir corriendo a las letrinas, pero sabía que si yo movía un solo pie, ellos moverían un solo dedo. Ni siquiera tendrían que dar explicaciones. ¡Uno menos! Pero allí faltaba mi padre. Y cuando llegó el momento de meternos en la cama, en aquel camastro de apenas unos centímetros, notaba su ausencia. Me hacía falta su valor, su coraje, su compañía. A la mañana siguiente comenzó a correrse el rumor de que a los que no eran válidos para el trabajo los habían matado, los habían ejecutado. Pero yo no quería creérmelo, no podía creérmelo. Por eso me inventé la historia en mi cabeza de que simplemente los habían mandado a un campo donde el trabajo físico no fuera tan necesario. Me armé de valor y se lo pregunté a un guarda. El muy hijo de puta
comenzó a reírse en mi cara, como hacen siempre. Y me dijo, ¿qué mierda como esa? Donde mejor está es volando. Yo no sabía qué quería decir. Y creo que mi gesto así se lo demostró. Entonces él, con la mirada, me señaló a aquella nube de humo. Que salía de una chimenea a la que nunca me había acercado. Sentí náuseas, asco, rabia, dolor. A mi padre lo habían matado. Lo habían ahogado en la cámara de gas. Y después lo habían quemado. ¡Maldita sea la raza aria! ¿Tienes miedo? Estás temblando. Mírame, maldito español. Vas a saber lo que es bueno. Y esto solo es el principio, maldito piojo. No te pienses que he acabado contigo. ¡Ponte de pie! Hace tiempo que dejé de sentirme humano. Ya no recuerdo cómo era mi imagen delante del espejo. Tan solo recuerdo a mi madre, a mi padre y a mi hermano. Los cuatro comiendo alrededor de la mesa, con las faldas sobre las piernas y el brasero calentando los pies. Quiero sentir calor. Quiero sentir el calor de mi madre, arropándome por la noche. ¡Quiero morir ya! No sé por qué me tomo tantas molestias con vosotros. Solo sois ratas que merecéis morir. Ratas, piojos, garrapatas. Ya no tengo fuerza para continuar. Nunca
he tenido fuerza para intentar huir. Ni siquiera me quedan fuerza para llorar. Solo quiero sentir calor. Aunque sea el calor de la pistola que me apunta a la cabeza. ¡Quiero morir ya! ¡Te estás meando, maricón! ¿Tienes miedo? Ojalá tuviera los cojones que tenía mi padre. Podrán matarme, pero no lo harán sin mi orgullo, sin mi dignidad y sin mi honor. Por mi madre, por mi padre y por mi hermano. ¡Viva la República y la libertad!